Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy el Dr. Félix Vargas. En este canal hablamos de urología, el cual se encarga de todas las anormalidades, ya sea en mujeres o en hombres urinarias, y mayormente anormalidades genitales en hombres. En este caso hablaremos de un tema que me pregunta mucha gente. Gran parte de los comentarios que amablemente me hacen en YouTube y algunos comentarios que me hacen en mis redes sociales o incluso algunos pacientes en mi práctica privada es cómo alargar el pene o si hay forma de hacer mi pene más grande. De eso hablaremos el día de hoy. Y antes de empezar, me gustaría que le dieras a la campanita. Esto me ayuda muchísimo para las notificaciones, o consideras suscribirte si esta información es de utilidad. ¿Cuáles son las formas científicamente comprobadas para alargar el pene? Antes de responder esta pregunta de cuáles son las formas para alargar el pene, es muy importante que sepamos cuál es el tamaño normal. El tamaño normal hablando de la estadística. Y también algunos detalles sobre cuáles son las expectativas o por qué la gran mayoría de los hombres no están satisfechos con el tamaño de su pene. Empezando por cuál es el tamaño normal del pene. Existen varios estudios, depende mucho en qué parte del mundo estés, pero un promedio podemos considerarlo 13.2 centímetros más 2.5 centímetros o menos 2.5 centímetros, los cuales nos daría un aproximado entre 11 y 15 centímetros, podría considerarse normal. En la única circunstancia donde ya sería micropene, o sea un pene que ya es patológico, que ya no es normal, sería menos de 7.5 centímetros. Entonces, si lo analizas, dices, ¿13.5 centímetros es normal? Sí, es normal 13.2 centímetros para arriba. Incluso esa desviación de 2 centímetros puede considerarse normal. Para que te des una idea de la normalidad o anormalidad del tamaño del pene, el micropene se presenta en menos del 1% de los varones. O sea, es súper raro la condición que se llama micropene. Esta condición de micropene o una disminución del calibre o el tamaño del pene puede deberse a muchas situaciones. Una es una obesidad mórbida. Hay otra condición que se llama pene oculto. Me ha tocado ver pequeños niños con pene que realmente no es pequeño, simplemente está oculto. Hay otras condiciones de pene oculto en adultos también que nunca se solucionaron de niños y actualmente tienen pene oculto que muestran micropene. También hay otras situaciones como cáncer de próstata, donde hacen una prostatectomía radical y tienen que llevarse desafortunadamente los nervios que causan las erecciones. Muchas veces el pene se empieza a atrofiar, pero de esas hay muchas más condiciones como cáncer de pene, entre otras. También hay condiciones hormonales, deficiencias hormonales, las cuales provocan esta situación que se llama micropene. Hablando de las expectativas y la realidad del tamaño del pene, es muy interesante que en muchas de las investigaciones, incluso viendo algunos otros videos de YouTube, encontraba que el 55% de los hombres considera, en muchas de las investigaciones, algunos estudios donde entrevistan varones con sus parejas, más del 55% consideran que su pene es pequeño, no están conformes con el tamaño de su pene. Sin embargo, el 85% de las parejas de estos varones consideraban que era normal, que estaba normal. 85% se declaran satisfechas con el tamaño del pene de la pareja. Entonces, si lo analizas, muchas veces la sensación de que tienes pene más pequeño suele ser más psicológica, no es la realidad, no refleja necesariamente la realidad del tamaño de tu pene. Gran parte de los hombres tienen esta percepción anormal o este estrés de tener un pene pequeño y eso les da pena y eso les da algunas sensaciones como la ansiedad. Y esta ansiedad puede ser real, puede llevarte a ideas incluso de depresión, suicidio. Incluso esta idea de tener pene corto puede estar pasando por tu cabeza durante varias partes del día. Entonces, si te pones a googlear cómo hacer el pene más grande, vas a encontrar cientos de fórmulas y de formas para hacer crecer tu pene. Gran parte de estas formas de hacer crecer tu pene
son charlatanería, no son válidas científicamente. Incluso cuando revisas bien la literatura científica, te das cuenta que los procedimientos para alargamiento del pene, gran parte de esos procedimientos no se recomiendan. Muchos de esos procedimientos para alargar el pene se consideran experimentales. Incluso muchos de los dispositivos para alargar el pene no son recomendados por la ciencia o no los recomiendan los expertos o los urólogos. Incluso en mi práctica yo te podría decir que sí puedo hacer alargamientos del pene, pero en ciertas condiciones, donde de verdad haya pene oculto o en casos que de verdad tengan micropene. Pero en situaciones de penes normales, yo en lo personal no realizo esos alargamientos debido a la baja satisfacción de los pacientes que tienen esta sensación de tener el pene pequeño, ya que no es necesariamente micropene, simplemente ellos, por más que alargues su pene, no van a estar satisfechos. Por esta situación es muy importante que entiendas esto. La única condición en la que se recomienda el alargamiento de pene científicamente comprobado es en casos de micropene o pene oculto. Hablando ya de los tratamientos, existen no quirúrgicos y existen quirúrgicos. Los no quirúrgicos pueden ser dispositivos de tracción del pene que están envueltos en un anillo como de silicona, y estos los tienes que utilizar durante algunas horas durante el día, durante meses, pero el problema es que pueden ocasionar entumecimiento o incluso provocar moretones o equimosis, dañar tu pene, ya sea reversible o irreversiblemente. Entonces, en lo personal no te lo recomiendo, ya que en gran parte de estos dispositivos a lo mucho se logran 2 centímetros extra de tamaño, pero este tamaño, hablamos de tamaño en la flacidez. Ya en la erección, los que usaban cuando usabas el dispositivo y cuando tienes la erección, no hay diferencia en los que usaban el dispositivo con los pacientes que no usaban el dispositivo. O sea, no hay diferencia ya erecto si usas este tipo de dispositivos de tracción para alargamiento del pene, los cuales también venden en internet, pero tampoco te lo recomiendo, pues lo único que podrías tal vez conseguir es los efectos adversos y esos 2 centímetros extras, que al final de cuentas en la erección no se reflejarían. Hay otros dispositivos que también se usan, pero mayormente en la disfunción eréctil, como los dispositivos de vacío. Estos no mejoran el tamaño de tu pene. Y hay otra forma farmacológica, que son los inyectables, que no te los recomiendo en absoluto. Son de complicaciones catastróficas con el mal uso y desafortunadamente se pueden conseguir de forma muy fácil en internet. Entonces no te recomiendo estos dispositivos. Lo que yo te recomendaría no quirúrgico es asesoría psicológica. Si estos pensamientos durante el día te están acechando de tener un pene más pequeño de lo normal, te recomiendo asesoría psicológica o acudir con tu urólogo. Pero definitivamente no recomiendo estos dispositivos. Hay algunas cirugías. De las cirugías de las que hemos realizado son la incisión del ligamento suspensorio del pene. Existe un ligamento que une el pubis, el hueso pubis, con el pene, y este ligamento suspensorio mantiene la tracción hacia arriba del pene. Este tipo de cirugías lo que hacen es incidir este ligamento, y una vez que lo incides te da esos 2 a 3 centímetros más de longitud en flacidez del pene. Sin embargo, da más movilidad. Este tipo de incisiones pueden dar más alargamiento. Hay algunas también incisiones que usamos para el pene oculto. Hacemos un tipo de incisión circunferencial donde denudamos la piel del pene, liberamos el pene, incluso a veces pueden tener algunas curvas, liberamos la cuerda del pene para que el pene pueda salir más, y damos algunos puntos para evitar que se regrese el pene, e incluso algunas incisiones o algunos cortes que permiten que dé más longitud al pene o una apariencia más larga. Pero estos casos específicamente en pene oculto o en micropene. Entonces, de todos los demás tipos de cirugías, hay algunas donde se pueden engrosar el pene, se utilizan algunas mallas que permiten que el pene sea más grueso. Hay otros procedimientos que hacen con liposucción del pubis, de zona del pubis arriba del pene, hacen una lipo y rellenan también el pene con grasa. Personalmente no los recomiendo, son considerados como experimentales, y en dado caso pues también la satisfacción puede ser no tan buena. Entonces, en resumen, recordemos que el tamaño del pene
normal es de 13 centímetros más menos 2.5 centímetros. Menos del 1% tendrá micropene, menos de 7.5 centímetros. Cuando tú tengas estos pensamientos de que tu pene es muy pequeño, sugiero asesoría con un experto en la salud, ya sea psicológica o con tu urólogo. En caso que sí sea micropene, te podríamos ofrecer la mejor solución a tu problema, pero en caso que no sea quirúrgico, no lo recomiendo del todo, ya que la satisfacción puede no ser suficiente al hacer el procedimiento. Si esta información te sirvió, me ayuda muchísimo que le des a suscribirte, le des clic a la campanita y cualquiera de los comentarios que tengas u opiniones o preguntas, con confianza, coméntalos aquí abajo. Muchísimas gracias.